La sociedad dominicana se fue configurando sobre la base de una economía rural y mercantil. Lo público y lo privado no tiene frontera de diferenciación, de apoderarse de lo público a partir de la evasión de impuestos. Nosotros no hemos podido lograr que en la sociedad dominicana se configure una conducción liberal del Estado dominicano, porque han sido fallidos. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Ustedes saben que hoy es viernes y todos los viernes aquí está Bernardo Matías, el hombre de los viernes, siempre con temas muy interesantes. Bienvenido. Muchísimas gracias. Aquí venimos con otro tema interesante. Sí, ya pasó el carnaval Sí, de las sí. elecciones. Pedro Hernández me mandó la referencia de un libro, un saludo para Pedro, que se titula En contra de las elecciones, pero en principio es como un título de marketing, porque el autor lo que plantea es que las elecciones se pueden convertir en enemigas de la propia democracia. Bueno, Pueden en cierto modo debilitar la democracia. sí. Y yo creo que este proceso hay que ver qué elementos persisten, permanecen, que pueden ser de debilitamiento de la democracia. Si queremos seguir trabajando, ¿verdad?, en ir superando. Yo creo que los sistemas todos, cada cierto tiempo, deben ser sometidos a análisis profundo y ver cómo los refuerzan, cómo se reforman, porque nada en el tiempo permanece incólume sin que tenga sus crisis. Por ejemplo, esos sistemas de los países europeos, sobre todo en España, que se quiso descentralizar tanto y todo el tema de esos regímenes parlamentarios, eso es lo que ha traído son muchos problemas. Muchos problemas. A veces no hay estabilidad durante mucho tiempo. Y eso no es bueno tampoco para los países. Por ejemplo, un tema de la democracia, la presencia de las minorías es muy importante en la democracia, porque las minorías son las que hacen ver lo que nadie ve. No, y que debe haber contrapeso. Esa voz profética de esa mirada crítica, todos los sistemas lo necesitan para fortalecerse más. Fue lo que el socialismo no aprendió, de eliminar toda voz crítica, y por tanto eso lo debilitó. Precisamente el programa de hoy, que podría ser una serie de varios programas, yo en mi mensaje de chat, compartiendo con amigos, mando un mensajito así, y el Congreso se quedará sin una voz progresista a partir de los resultados. Entonces, algunos colegas me preguntaron, ¿pero qué es eso? Incluso hubo uno que me dijo, yo no entiendo nada de eso, ¿tú podrías explicarte? Entonces yo le dije, voy a preparar un programa. Muy bien. Pero nos encontramos, entre los cuales me inscribo yo, algunas personas que estamos como impactados del peso que tiene el pensamiento conservador en la República Dominicana. Precisamente yo traté ese tema con otra colega, pero de manera más breve. Una periodista que conozco muy bien, Rianny Méndez, porque ella ha tenido una serie de reflexiones sobre ese tema, del auge del conservadurismo y ese discurso como aplastante de la gente de extrema derecha. Y los que no son de extrema derecha, pero que hacen causa común porque son muy conservadores. En República Dominicana no se puede hablar de extrema derecha en cuanto a un peso significativo. No, pero hay presencia y hacen ruido. Y a veces hacen emergencia, irrupciones inesperadas, y de ahí el debilitamiento. Las elecciones, como las elecciones podrían debilitar la democracia, en la medida que los procesos electorales no vienen acompañados de las soluciones de los problemas históricos acumulados en la población. Se va generando descontento, y una tendencia de afección, de atracción
por opciones autoritarias y populistas. Vengador social. Podemos poner múltiples ejemplos. Entonces ahí podría hablar cómo las elecciones pueden erosionar la propia democracia, porque en la medida que no vienen acompañadas de respuestas a los problemas de la población, se va perdiendo confianza en el propio sistema. Cerca de un 50%, ¿verdad?, de abstención ahora. Sí, 46, 49, sí. Ese es un tema de análisis solo de un programa, que hay muchas variables. Normalmente a mí me gusta ver múltiples variables. Entonces hay un colega, amigo nuestro, de hace mucho tiempo, José Oviedo, que me hizo una serie de reflexiones que me llevaron también a trabajar este tema. Y me dice, Bernardo, tú eres analista, tú sabes que este fenómeno está vinculado con la naturaleza del Estado y la propia sociedad. No es un fenómeno aislado. Entonces tiene que verlo desde esa mirada. Ah, qué bueno. Saludos al profesor. Sí, sí. Entonces, esto me llevó a ver, porque hay algunas personas de corrientes progresistas de izquierda que están muy impactados con este fenómeno y lo están reduciendo todo a que la iglesia fue la que promovió, empujó a determinados candidatos. Irse al extremo de decir, no se puede participar de nada de eso. Hay muchas interpretaciones, pero que están dadas más por la emoción que por ver la sociedad y el Estado dominicano en su naturaleza histórica y estructural. Bien. Y verlo en términos de la cultura misma de la sociedad. Entonces, vamos a ver algunas cosas primero y después vamos a compartir con los colegas, con aquellas personas inquietas de que qué es eso, progresista, conservador. ¿Cuáles son los elementos que diferencian a un conservador de un progresista? Pero la sociedad dominicana, para entender lo que ella es hoy en términos social y político, hay que irse a las raíces históricas. Y voy a hablar algunos aspectos a manera de rasgos generales, de aspectos históricos que explican parte de lo que somos hoy. La sociedad dominicana se fue configurando sobre la base de una economía rural y mercantil. Desde el siglo XVII, el llamado aquel siglo de la pobreza, pasando por el siglo XVIII, XIX, XX, la sociedad dominicana era una sociedad rural hasta el 1970, hasta la década de los 70, después que pasa a ser una sociedad cada vez más urbana. Pero ¿quiénes son los que están en la ciudad? Gente que provino son emigrantes de la zona rural. De las zonas rurales. ¿Y quiénes son los hijos? Hijos de personas de las zonas rurales. Pero al mismo tiempo, el modelo de economía que se desarrolla en una primera etapa, hay regiones como la del sur que fue sobre la base de la economía del peonaje, del peón. Y el peón desarrolla un tipo de conciencia asociado a la lealtad del líder caudillista. El caudillismo ha sido un componente esencial de la historia política en la República Dominicana, que todavía hoy permanecen aspectos, rasgos y prácticas caudillistas en la sociedad dominicana. Conchoprimista. Pero eso tiene sus raíces desde un tipo de economía que se desarrolla sobre la base de una relación de lealtad entre el peón y el patrón. El Cibao, y ahí hay un trabajo bien interesante de Pedro Francisco Bonó, que él trata de asociar la democracia con el modelo económico. Entonces, Pedro Francisco Bonó, uno de los más ilustres, primer sociólogo de la República Dominicana, Pedro Francisco Bonó habla de la economía del tabaco, que es un tipo de economía democrática, porque se hacen múltiples actividades diferenciadas que permiten la interacción entre los trabajadores y hay una división social del trabajo. El padre Tom Juberet escribió un libro muy interesante sobre eso. Entonces hoy tú encuentras, bueno, como que el Cibao tiende a ser más democrático que el sur. ¿Por qué en el sur hay como una mayor identidad con los
gobiernos más conservadores, el sur era reformista. Y después el PLD se fortaleció en el sur a partir de su alianza con el reformismo. Y gente que duró toda la vida en una provincia siendo senador. Pero la mayoría de los senadores tienen una historia reformista, los del sur. El caso hay de uno que en acaba Elías de perder. Piña, un señor que duró toda la vida siendo senador. Y Adriano Sánchez Roa, Después, que viene de la izquierda. y después fue salió con el PRD y después fue reformista. Y reformista. Y después PLDista. Exacto, una larga historia. Y Félix Bautista, que es un caudillo ahí en San Juan. También. Entonces, es muy importante entender cómo es que se va conformando esta economía. Incluso hoy día tenemos una sociedad de una economía con un alto predominio del sector informal de la economía. El sector informal de la economía tiende a desarrollar un tipo de relación social y política vinculado con las oportunidades que la política te pueda dar en términos de salir de una situación y pasar a un estado superior en términos sociales. Bien, Eso no estoy diciendo que solo el sector ligado a la economía informal. Bien, vamos a la primera pausa. Bueno, seguimos hablando. ¿Qué es lo que hablamos? Burundanga, dijo uno. Sí, Burundanga. Bueno, Burundanga es una guaracha muy sabrosa de Celia Cruz con la Sonora, pero bueno, parece que la Burundanga acertaron, ¿verdad? Porque yo lo que quisiera es que alguna de esas personas fueran humildes y decir, me equivoqué. Me equivoqué. O sea, porque los que armaron Burundanga tenían razón. Pero nada, que bueno, son cosas de la nosotros hacemos un esfuerzo de hacer análisis objetivo, pero no significa que no tengamos identidad en el sentido de apuesta a un tipo de sociedad. Claro, pero hay cosas que son de la realidad política que tú no puedes, tú tienes que analizar objetivamente. Bien, continuamos con este tema, muy interesante esa vinculación que tú haces de cómo cierto tipo de relaciones económicas porque esta sociedad establece cierta situación política, sí. Porque es entonces esa base rural fue la base de sustentación del reformismo y del trujillismo en la República Dominicana. Y el otro elemento es cómo los grupos de poder en la República Dominicana se fueron posicionando. Los grupos de poder en la República Dominicana se fueron posicionando sobre la base de lo que se llama la acumulación originaria de capital, pero en una relación patrimonialista con el Estado, donde lo público y lo privado no tiene frontera de diferenciación, de apoderarse de lo público a partir de la evasión de impuestos, a partir de las contratas, a partir de tomar el control de algunas instituciones públicas del Estado, y en la medida que un gobierno garantiza eso, los grupos económicos tienden a hacer afecto al gobierno que más le facilite ese tipo de relación patrimonial con el Estado dominicano. Volviendo a lo de la relación ya en la zona rural y esa relación del jefe con el peón y esas relaciones primarias, tú sabes que Trujillo tenía compadre en todo el territorio nacional. Y Lili también. Y Lili, o sea, buscaban gente que le buscaban campesinos, que eran más o menos líderes. Pero eran calieses, y se hacían compadres, pero que era para tener, la gente decía, el jefe me apadrinó un hijo. Y entonces sentían ese compromiso de lealtad. Entonces, esos elementos van siendo parte del sustrato de identidad social, cultural de una sociedad. En Europa, ¿por qué razón la dinámica es diferente? Porque Europa se fue configurando sobre la base de una economía más industrial. Y la industria tiende a ser más autónoma en el desarrollo, en la producción de riqueza. Y por tanto, hay más posibilidad de que se genere pactos sociales
entre grupos empresariales, Estado y grupos de trabajadores. Aquí, ese tercer sector tiende a ser difuso en términos de los pactos sociales. Como tú dices, tercer sector. Los trabajadores. Los trabajadores. Porque cuando tú tienes primero el predominio de una economía rural y en segundo lugar, a partir de la década de los 80, predomina una economía más informal. Es decir, ¿quién representa al sector informal en términos? Es difuso. Todos esos factores hay que entenderlo a la hora de analizar una sociedad. Es una sociedad, la sociedad dominicana, que se fue definiendo desde sus propias raíces a partir de su relación de dependencia con la metrópoli, en este caso España, y posteriormente en el principio del siglo XX hasta el día de hoy con los Estados Unidos. Esa relación de dependencia es muy fuerte en la dinámica de la economía, de la política e incluso de la propia cultura. Una vez yo escribí algo en Facebook que le preguntaba a los que veían los haitianos como un peligro para la sociedad dominicana. Yo puse, bueno, según mi recorrido yo anduve por los malls y vi que todos los precios estaban en moneda haitiana, en good. Vi programas de televisión y todos los programas eran creol. Paseé por los colegios y vi que en lugar de dar inglés estaban dando creol. Ya Hollywood ha sido sustituido, desplazado por la industria de cine de Haití. Espérate, pero era como una, ¿cómo le llaman ustedes en periodismo a eso? Como contratesis sería, ¿verdad? Una antítesis de la realidad. Sí. Una antítesis de la realidad. El hecho de la palabra mismo mall por plaza te dice a ti la influencia norteamericana. Oye, tú pasas por la Winston Churchill, de 10 anuncios, 8 están en inglés. Sí. Y tú vas a los malls y te pones los precios en dólares. Yo le digo a las muchachas. Y todas las cadenas de comida rápida, son marcas norteamericanas. Yo le digo a la muchacha, ¿a ustedes le pagan en dólares? Dice, no. Digo, pues a mí tampoco, porque ustedes me están cobrando en dólares. Es una sociedad que define su identidad cultural teniendo la cultura de la metrópoli como su cromosoma, su sello de identidad, la del blanco. Un Estado que nace bajo el influjo de las ideas conservadoras. Pedro Santana, Buenaventura Báez, Lilis, Trujillo, Balaguer. Yo hice un cálculo. De los 180 años de fundación de la República hemos sido gobernados 144 años por dictadores, líderes populistas y líderes autoritarios. Eso equivale que el 80% de la vida republicana ha estado en manos de dictadores, líderes populistas y líderes autoritarios. El profesor Alejandro Paulino Ramos tiene un libro, desarrolla muy bien esa idea. El 80% de nuestra historia republicana. Y a eso se agrega que los grupos llamados liberales, para poder ascender al poder, han tenido que aliarse con las fuerzas conservadoras. De hecho, la idea todos, con excepción de Juan Bosch en el 62. La idea que se utilizó aquí, y aún él, porque él pactó con los trujillistas. Bueno, esa parte habría que... sí, con algunos trujillistas. Bueno, por lo menos él no los atacó para que no le hicieran contra. En el 96, la justificación para el Frente Patriótico se elaboró una tesis de muchos dirigentes del PLD diciendo que aquí nadie podía llegar al poder si no se aliaba con las fuerzas sociales del trujillismo. Esa fue la tesis que se defendió. Este programa está teniendo un cierto elemento de educación, de formación política, como casi son la mayoría de nuestros programas, ¿verdad? Pero hay que entender que la conducción del Estado dominicano se ha caracterizado por la falta de diferenciación entre lo público y lo privado. Ese es para mí uno de los temas más críticos, junto con el clientelismo político, que lo público y lo privado no ha tenido diferenciación. Es decir, lo privado apoderándose del Estado y desarrollando políticas desde las instituciones del Estado, favoreciendo los grupos privados. Hubo
cuando en una ocasión que SENASA aumentó mucho la oferta que ofrecía, ¿verdad?, a los afiliados. Yo recuerdo que hubo seria protesta de las ARS privadas diciendo que eso distorsionaba Sí, la competencia. sí, claro. Que era desleal la Claro. competencia. Vamos, Eh, vamos a otra pausa. Bueno, pues adelante. Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Continuamos. Esta falta de diferenciación entre lo público y lo privado ha soldado una cultura patrimonialista en el Estado Dominicano. A esto se agrega que en estos 144 años donde han gobernado caudillos, líderes autoritarios, el Estado ha sido como una extensión del caudillo o del gobernante. Esto se expresa en la propia conducción de los partidos como propiedad de un caudillo, de un líder. Y los partidos gobernantes se hacen partido-estado. Correcto. Sí, se hacen partido-estado. Nosotros hemos tenido un fenómeno que yo lo sintetizo en esta frase. Con el PLD tuvimos políticos que se convirtieron en empresarios y ahora tenemos empresarios que se han vuelto políticos. Ponte a ver el espectro. Por tanto, la diferenciación de eso, lo público y lo privado, es Se va borrando. Va borrando. Y eso es muy importante en términos de la independencia y de la autonomía del Estado, esa diferenciación. Algo que Mukien Sang Ben en uno de sus libros un aporte interesantísimo histórico, no solamente para República Dominicana, sino América Latina. Mukien plantea con datos muy claros de que las ideas liberales han sido fallidas e intermitentes. Sí, no, ese es un ensayo fundamental, sí. Entonces, nosotros no hemos podido lograr que en la sociedad dominicana se configure una conducción liberal del Estado dominicano, porque han sido fallidas, casi todas, e intermitentes, efímeras, como la de Juan Bosch. En términos culturales, José Oviedo tiene un libro que se llama Un Estado del siglo XIX para el siglo XXI. Le pregunta, un Estado del siglo XXI del siglo XIX para el siglo XXI. Nosotros todavía cargamos un fardo duro de una cultura política del siglo XIX. Eso de andar comprando votos, de andar repartiéndole dinero a la gente para que vote, cargando camiones, vehículos para que vaya a votar. No, eso es siglo XIX. Instrumentalizar a la gente como que usted vota es para que le den algo. Eso no es nada de ejercicio democrático. Pero con una estrecha conexión entre pobreza y clientelismo. En los lugares donde menos hubo abstención en estas elecciones, un dato que compartió Domingo, mi hermano, Domingo Matías, en un chat en que estamos juntos, el mapa electoral de la República Dominicana, los resultados, los pueblos más pobres fue donde menos abstención hubo. Pero no porque sean más democráticos. No, pobreza y clientelismo, donde Sí. más clientelismo hay. Tienen más dependencia de, Claro, quien le da la cosita y lo buscó y lo llevó a votar. La pobreza y el clientelismo son hermanas siamesas. Donde hay pobreza, hay clientelismo. Y donde hay pobreza y clientelismo, hay paternalismo. Y si Entonces, no existe desde la clase política o el Estado, ¿cómo existe? ¿Dónde se instalan los capos y se hacen reyes? En esas zonas marginadas. Sí. Y la gente dice, este es el que me resuelve. ¿No? Y son padrinos, Sí, de verdad. sí, así es. Tú sabes que a mí me gusta poner un ejemplo para presentar como una figura, una imagen de lo que es la sociedad dominicana hoy. Que es, tú entras a la UAS por el lado del dominico americano y tú vas a ver edificaciones modernas. La biblioteca Palomí, sí, el parqueo, las oficinas administrativas, y sigue avanzando hasta humanidades, y tú vas a ver otra UAS. Más pobre. Esa es más pobre. Esa es la sociedad dominicana, una sociedad donde coexiste lo premoderno y lo moderno. Por eso hubo una
Pero aquí tú ves en Los Ríos y Arroyo Hondo que hay versiones pobres de esos lugares. Ahí mismo cerquita. Claro, pero yo te lo voy a poner de ejemplo con las propias elecciones. Una alta tecnología en el proceso de votaciones y al mismo tiempo predominio del clientelismo y la falta de respeto a las propias reglas que han establecido los propios partidos. Eso es puro premodernismo. Y entonces el predominio del tigueraje, que puede caracterizarse en dos niveles, el tigueraje ilustrado y el tigueraje de la calle. Son dos tipos de tigueraje. El tigueraje ilustrado de la persona seria, noble, honesta de la sociedad, pero que tiene modelo de tigueraje, de dominio. En ese sentido, ¿cuáles son las fronteras entre el progresismo y el conservadurismo? En un tipo de sociedad compleja como la nuestra, hoy día pareciera como que todo es igual. Como decía Jean-Paul Sartre, decía que él refería a la derecha y a la izquierda. Entre derecha e izquierda pareciera como que estamos frente a dos cajas vacías. Ponte a ver en el 1996 las alianzas alrededor de Leonel Fernández. Tú tenías grupos de izquierdas aliados con grupos de ultraderecha. Y se mantuvo así. Y se mantuvo así. Y el PLD siguió, y ahora el PRM tiene gente de la extrema derecha y hay grupos progresistas que se aliaron. De izquierda. Es como si fueran cajas vacías que estamos experimentando. Entonces, no podemos reducirlo a un pensamiento simple. El tema de progresismo, conservadurismo. ¿Cuán puro es un conservador y cuán puro es un progresista? No, ya no existe. Eso, ya nadie es químicamente puro. Por eso, el actual gobierno, tú puedes decir que hay una especie de híbrido, donde por un lado tú vas a ver cosas que son progresistas y otras que son conservadoras y hasta ultraconservadoras. Bien. Entonces ese hibridismo confunde a muchas personas. Bien. Primera parte, muy bien, hasta aquí. Vamos entonces a vernos la próxima semana continuando con este tema. Muchas gracias, amigas y amigos.